tributos que se perciben por las municipalidades. Por ejemplo, los tributos que se perciben por las municipalidades, tenemos que ellos, a excepción, esta es la excepción que se da, que se aplica en doctrina, porque en doctrina dice que no importa si quién, qué entidad o qué administración tributaria recauda el tributo, no pueden quedarse o no puede haber una compensación para ellos, ellos se queden con algún porcentaje de lo que reciben, sino que todo esto se va al fondo común, ¿sí? Entonces, este principio va íntimamente ligado con el principio de no afectación de los recursos, que los tributos de los ingresos, los tributos y otros ingresos deben tener un destino común, es decir, ingresar al fondo común. Entonces, en el principio de universalidad se aplica que los tributos que recauden deben ingresar al fondo común, es decir, al fondo de la Tesorería Nacional. Por ejemplo, aquí en Guatemala la excepción son las municipalidades, porque estos son entes que se encargan de recaudar tributos, específicamente la municipalidad del Impuesto Único sobre Inmueble, y este sí lo maneja, pero esta es la excepción a nuestra doctrina. Recordemos que la doctrina es lo que inspira. Sin embargo, muchas veces la práctica es diferente y en este caso la ley le permite. Muy bien, tenemos el principio de especialidad. Es la autorización parlamentaria que no se da en forma global, sino que se concede para cada rubro. Los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios, gastos de funcionamiento y gastos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que este principio de especialidad, la asignación no se da de una manera global, sino que cada rubro es específico. Y ya lo vamos a ver nosotros en la siguiente semana, que nosotros vemos cómo es la clasificación de los ingresos y de los gastos. Entonces, todo va a ir de la mano. Muy bien. Y entonces nosotros no debemos de olvidar que realmente el presupuesto general de la nación es un acto de gobierno que realiza el mismo gobierno, en el cual se prevén ingresos y gastos estatales. Entonces, cuando nosotros hablemos de una definición o que nosotros siempre y cuando no sea del Estado, la diferencia va a radicar en que es un acto de gobierno. Si nosotros no incluimos esa expresión dentro de nuestra definición del presupuesto, entonces estaríamos frente a un presupuesto de algún particular, que es el presupuesto, que se realiza, en el cual es un acto en el cual se prevén gastos e ingresos, pero hasta allí. La diferencia es que nosotros vamos a decir siempre que estamos hablando de un presupuesto general de la nación, que es un acto de gobierno. Eso proyecto, tenemos la ejecución del presupuesto, la evaluación y ejecución presupuestaria, la liquidación del presupuesto y sobre todo el tema de la fiscalización, que dentro del presupuesto general de la nación, nosotros no podemos dejar de enfatizar acerca de que cuando se autoriza, se ejecuta los momentos presupuestarios, quién los presenta, ¿sí? ¿Ante quién se presentan? ¿En qué fecha se presentan? ¿Cuál es su fundamentación constitucional y cuál es su fundamentación de su ley específica? Que en este caso es la ley orgánica del presupuesto y su reglamento. Muy bien, entonces vamos a ver. La presentación de anteproyectos. Dice que este se consolida en un solo documento.
los diferentes proyectos. Aquí cabría decir que tendrían que ser los proyectos de cada y judicial y sus entidades autónomas y descentralizadas. Ejemplo, autónomas, podemos mencionar al Comité Olímpico, a la CBAG, podemos mencionar a la Universidad de San Carlos de Guatemala y al gobierno municipal. Y de las entidades descentralizadas podemos mencionar, por ejemplo, a Superintendencia de Administración Tributaria, RENAP y todas las entidades que pues puedan entrar en esta gama de su clasificación. Estas deben presentar ante el Ministerio de Finanzas Públicas según los plazos que fija el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Según el artículo 24 del reglamento, adjuntando los planes operativos. Entonces, acá, la presentación de anteproyectos, ¿en qué fecha se hace? Según el artículo 24 establece. Por ejemplo, en el artículo 24 establece que será a más tardar el 15 de julio de cada año. ¿Y qué pasa si ese día es inhábil? Se presenta al día inmediato superior. Por ejemplo, si es domingo, se presenta el lunes, que sería 16 de julio. Muy bien. Entonces, el anteproyecto, ¿quiénes lo presentan? Lo van a presentar todas las entidades descentralizadas, autónomas y todos los organismos o dependencias que reciben un ingreso por parte del Estado. ¿Ante quién lo presentan? Ante el Ministerio operativos, todos aquellos actos que ellos consideren que son ¿Hasta qué fecha tienen estos organismos del Estado para presentar ante el Ministerio de Finanzas Públicas? Hasta el 15 de julio. Y aquí tenemos nuestra fundamentación. Muy bien, continuemos. Entonces, una vez presentado el proyecto, el anteproyecto, tenemos el momento de la presentación del proyecto. De los anteproyectos al organismo ejecutivo y acá el organismo ejecutivo le presenta al Congreso de la República la presentación de su proyecto y esto no podrá ser pasada la fecha del 2 de septiembre del año en que regirá el presupuesto. Ahora bien, ¿cuál es su fundamentación? Entonces nosotros tenemos que ir a ver las facultades que tiene el presidente de la República y esta la van a encontrar ustedes en el artículo 183, literal, inciso J, en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Entonces, vamos a ver, artículo 23, presentación del proyecto. El organismo ejecutivo presentará, le estoy dando lectura al artículo 23 de la ley. El organismo ejecutivo presentará el proyecto de presupuesto general de la Nación, de ingresos y egresos del Estado, al Congreso de la República a más tardar el 2 de septiembre del año anterior. Ok, entonces acá nos está estableciendo en qué fecha se debe presentar, la fecha máxima. Entonces, aquí
va a regir. Muy bien, ¿y qué es lo que presenta? Pues una presentación del proyecto ya en un solo documento, el que contiene los planes operativos de todo gobierno, ¿sí? De todo el gobierno central, de los 3 organismos y el Congreso lo discute en 3 sesiones en 3 diferentes días y no podrá votarse hasta estar totalmente discutido en la tercera sesión. Aquí es donde yo les decía que era importante que tuviéramos la lectura de lo que de los plazos que tiene específicamente el Congreso de la República, y eso está específicamente en la ley orgánica del organismo legislativo. Entonces, por ejemplo, aquí dice que una vez aprobado la Junta Directiva del Congreso de la República en un plazo no mayor de 10 días, este lo envía otra vez al Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que regir el presupuesto que se encontraba aprobado el año anterior, pero se va a regir en relación a los montos, a las asignaciones presupuestarias que el Estado le asigna a cada organismo. Pero este sí puede ser modificado o ajustado. Vamos a ver. Vamos a ver. Algo toca acá. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El organismo ejecutivo sanciona y promulga el presupuesto general de la nación, es a la fecha máxima el 15 de diciembre de cada año. Y vamos a ver, para esto nos vamos a ir al artículo 40, donde está hablando porque estos son muy importantes. Las el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas. Hasta ahí tenemos claro. El organismo ejecutivo, el presidente, entonces, aquí me está dando el plazo, que será en el año 2019, el 15 de diciembre del 2019, se va a entrar en vigencia en enero del 2020. Quiere decir que que fue en el 2019, para cuando nosotros llegamos al 1 de enero del 2020, ya teníamos un acuerdo gubernativo, el cual se encontraba aprobado como del presupuesto. El organismo ejecutivo lo pondrá en vigencia. Aprobación, debiéndose notificar al Congreso y a la Contraloría de Cuentas. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dentro de la ejecución presupuestaria, quiere decir que acá entonces ya se dispone de un acuerdo gubernativo para que se ponga en vigencia el siguiente año. Muy bien. Tenemos evaluación y ejecución presupuestaria.
presupuestaria. Por ejemplo, dentro de su evaluación y ejecución presupuestaria, ejecutando el presupuesto en cada uno de los organismos que percibe un ingreso por lo que ellos hacen es una supervisión, pero esta no es independiente a la fiscalización que hace la Contraloría General de Cuentas. Ahora bien, los únicos organismos que no están sujetos a esta evaluación y ejecución presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas Públicas es la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela Nacional. El artículo 34 y 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto establece cómo se ejecuta la evaluación y ejecución presupuestaria. Entonces, si nosotros nos vamos pues le voy a dar lectura. La evaluación presupuestaria comprenderá básicamente la recomendación de medidas correctivas. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente se tiene que tomar una medición de cuál es la forma, digamos, si existe una calidad de gasto o cuál es la forma en que se están ejecutando. Recordemos que se debe, para que haya una correcta ejecución de gasto, los gastos se deben realizar de manera oportuna. Quiere decir que se trabajan con cuatrimestres y debe tener una calidad de gasto. ¿Para que esto con qué objetivo? Que al final del trimestre que se esté operando, las entidades no abusen del tema de la ejecución, porque ¿qué pasa cuando ellos no logran ejecutar? Ya lo vamos a ver, que todo esto pasa a las arcas nacionales nuevamente. Para el año siguiente, posterior, no podrán asumirse ningún compromiso. Los gastos de las dependencias del Estado al 31 de diciembre se reintegran a la Tesorería Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la liquidación presupuestaria, ¿cómo se liquida? Se liquida entonces, por ejemplo, en el caso que las entidades recauden, no recauden, quiere decir que los saldos o que tengan saldos en sus cuentas, los saldos que permanecen en estas cajas, ¿sí?, deberán ingresar a la Tesorería Nacional. Ya vamos a ver, les digo esto porque definitivamente sí son apegadas a los temas porque esas
preguntas van a ir siendo respondidas conforme el avance del curso. Por alguien me envió un correo y me preguntaba, mire, ¿y entonces qué hace ese G-Plan? Porque no escuchaba. Entonces sí, aquí hay una duda. Pregunta, ¿qué pasa con ese dinero? Pero lo vamos a ir respondiendo. Vayamos avanzando con las clases y, por ejemplo, si usted tiene alguna duda con relación a estos aspectos, ¿sí? Lo primero es, leer la ley. Por supuesto, hay muchas especificaciones y muchos momentos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es importante que le demos previa lectura para poder comprender y analizar por qué es que el presupuesto general, por ejemplo, de otros presupuestos de otros años, ha ido siempre en aumento en este caso. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el presupuesto del año 2015, el presupuesto del ejemplo, en el año 2017 ya no fueron 70,000, sino que fueron 76,000 millones. Y si nosotros vamos avanzando, por ejemplo, en el 2019, que fueron por 87 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Una nueva ley que rige estrictamente el presupuesto. Recordemos que una vez que el presupuesto ha sido aprobado, sancionado, promulgado y publicado y puesto en vigencia, es una ley y debe cumplirse. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de la fiscalización, la Contraloría General de organismos del Estado, entidades descentralizadas o cualquier organismo que perciba ingresos estatales. Entonces, a ese alcance está limitada la Contraloría. Muy bien. Las principales funciones contraloras y de fiscalización deben presentar al organismo legislativo en la misma forma y época la liquidación correspondiente, satisfaciendo el principio de unidad. Y si yo les pregunto, entonces, si nosotros analizamos lo que es el presupuesto, este es un acto de gobierno en el cual se prevén ingresos y egresos anuales. El presupuesto general de la nación, ¿sí? Siempre es un acto de gobierno. ¿Por qué se caracteres del presupuesto y había un carácter administrativo y un carácter político? Entonces, acá, ¿qué es? Un acto de gobierno. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va dirigido el presupuesto? Recordemos que siempre va a ir enfocado a las políticas de cada
cuánto será la carga tributaria de la cual pues nosotros en Guatemala la vamos a tener. Y aquí había un dato muy importante, porque se recuerdan ustedes que yo mencioné en la semana anterior acerca de la posibilidad que podíamos tener en Guatemala de que en el sentido que debido a esta situación nacional que vive el Estado de Guatemala y todo el mundo por el tema de la pandemia del COVID, que entonces yo no salgo, yo no compro, yo no consumo, yo no recibo trabajo, yo no proveo ingresos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto le va a afectar de alguna manera al Estado de Guatemala porque al no realizar compras de los ingresos tributarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si pero para cumplir los fines del Estado, pues necesitamos llegar al tema del presupuesto, no sabemos realmente cómo va a afectar directamente esta estimación para la captación de los tributos. Entonces, económico, tributario, entonces sí es un tema que puedo yo abordar en este curso. Nota en donde se manifestaba nuestro actual contralor de la superintendencia de administración, no es contralor, el intendente, el superintendente de administración tributaria, manifestaba que ellos estimaban, junto con el ministro pues previsto o se hubiese calculado del presupuesto y sabiendo lo importante que es tributar para ver cómo nos va a ir a nosotros el tema del presupuesto y cuánto es lo que vamos a necesitar nosotros complementar con una deuda externa o deuda interna. Muy bien. Su vigencia es anual y se liquida. Es fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas. Muy bien. Entonces tenemos y aquí está donde yo les digo, que del presupuesto por mejoras y el 22.4%, acá tenemos las preguntas, en qué consiste el principio de la no afectación de los recursos, pero aquí están las posibles respuestas.
los principios son importantes. ¿Por qué? Porque son la base, son los que y la fecha máxima en que el organismo ejecutivo debe presentar el proyecto. Entonces, estas fechas, acá las tengo yo al final. Periodos importantes. Legal de la ley específica. Entonces, ¿de qué tienen que saber de cada uno? No debe existir en ningún momento una confusión, sino por el contrario, debe estar totalmente claro. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Duda acerca específicamente del tema que abordamos, y reglamento de la ley orgánica del presupuesto, ¿usted tiene alguna duda? Por favor. Pues abordar este tema específico con claridad y que usted a este tipo de leyes que son en materia específica de temas de presupuesto, fiscalización, a estar siempre actualizados con nuestra información porque es muy importante. Muchísimas gracias, jóvenes. Feliz noche.